La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Coordinación, producción, edición a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Este programa está listo ya. Y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, siempre de la mano de Dios. No se olvide activar la campana de notificaciones para que usted pueda ver y escuchar a través de nuestro canal YouTube, Santander Jiménez Blanco. Igualmente a través de nuestro fanpage, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. Perfil, periodista Santander Jesús. Bienvenidos todos a Cuénteme su historia. Hoy con una invitada muy, pero muy especial. Una colega, una gran profesional y mejor persona. Shirley Santamaría Casado. Siempre me llamó la atención ese apellido. Muy bonito, por cierto. Shirley, muchas gracias por aceptar la invitación. Saludo cordial. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Santander, buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Para efectos de este lindo programa que tienes. De verdad te felicito. Ha sido muy especial para mí tener la oportunidad y nada, te agradezco ese gesto de tu parte de invitarme en el día de hoy. Shirley Santamaría, la conocí hace muchos años. Estaba apenas iniciando en esto del periodismo, pero Así es. siempre, por supuesto, ya mostrando lo que iba a ser, ¿no? Una gran periodista, comunicadora social de la Universidad Autónoma del Caribe, hoy especialista en comunicación estratégica y con un recorrido, se pueden imaginar, ¿no? Toda una profesional, de verdad. Shirley, ¿cómo ha sido todo eso? ¿Cómo ha sido todo este tiempo y cómo ha vivido este momento difícil que todos nos ha tocado hacer cosas diferentes para estar de la mano de Dios y pensando siempre en echar para adelante? Así es, Santander. Bueno, empezar pues diciéndote que sí, efectivamente han sido ya bastantes años de este camino maravilloso como es el periodismo, la comunicación social. Empecé muy chiquita, sigo siendo chiquita de estatura, pero bueno, empecé muy joven, tenía apenas 16 años cuando empecé mis pininos en la profesión. Fue Caracol Radio la que me abrió las puertas en esa época cuando éramos todavía muy niños y hacíamos segundo, si no estoy mal, segundo semestre de comunicación social en la Autónoma, nuestra querida alma mater, sí. Allí fue donde empezó toda esta historia maravillosa de la comunicación social, y tuve allí como la oportunidad y la gran bendición de ser parte de maravillosos equipos de trabajo, inicialmente en los medios de comunicación, en la radio. Allí salté a la televisión y alternaba con cosas de prensa. Y curiosamente empecé en el deporte, empecé en una de las pasiones que para mí es el deporte, el fútbol. Aun cuando era el deporte para mí, lo sigue siendo favorito el fútbol, empecé en el béisbol menor, imagínate tú, hace muchísimos años cuando en esa época unos grandes amigos, Carlos Julio Arzuza, Andrés Cepeda, Eduardo Cepeda, nos invitó a ser parte de ese proyecto maravilloso del béisbol menor en Barranquilla. Éramos tres, cubríamos
las canchas de béisbol de toda Barranquilla y pues saltábamos los fines de semana. Y eso fue un boom, eso fue una historia muy bonita porque los padres de familia todos los fines de semana nos acompañaban y no se perdían para nada el programa. El programa se llamaba Bases Llenas, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y allí empezó todo. De allí del deporte, cubriendo béisbol, cubriendo en ocasiones fútbol. Fueron pocos meses los que participé en el programa porque conocí a un gran hombre que ya no está con nosotros, al señor Hermes Padilla. Fue quien me dio la primera oportunidad en mi vida de profesional y me invita a ser lectora de noticias en Colmundo a nivel nacional. Empecé en las grandes ligas enseguida, leyendo noticias a nivel nacional en Colmundo Radio. Y de allí, pues, una cantidad de programas hicieron parte de esa pasión, como también lo es la radio para mí. Bueno, fíjese que inicia en el béisbol y ya vamos a profundizar un poquito más sobre eso porque me voy a regresar a su niñez para que me cuente algunos secretos y algunas cosas que quizás usted ya tenía como inquietud. Mire que Claro, usted dice en las grandes ligas cuando llega a leer noticias, pero ya había pasado por las pequeñas ligas. Las pequeñas así ligas, es, que fue lo que le dejó la experiencia en el béisbol amateur en el departamento del Atlántico. ¿Cómo fue, así es. cómo fue la niña Shirley? Esa niña pequeña en el hogar, que sé que sus papás han sido unas personas muy especiales con usted, por supuesto, en una oportunidad pude conocerlos. ¿Y cómo Sí. fue la adolescencia? ¿Ya sentía que usted era lo que hoy es? ¿Lo que usted quería ser lo que hoy es? Sí, Santander, yo creo que desde la niñez se va perfilando como esas pasiones, como las llamo yo, de lo que uno quiere ser y quiere desarrollar en la vida. Yo desde niña, pues empezando tu primera pregunta, responderle a mis padres, son sin duda el pilar fundamental, no solo como persona, sino en mi profesión. Mi madre es la persona futbolera de la casa, es la juniorista más grande que conozco. Entonces, la radio siempre fue para mí un ingrediente importante en mi vida y desde muy niña yo escuchaba esos noticieros, esos programas, a Edgar Perea, a Fabio Poveda, a todo ese combo maravilloso de la radio barranquillera, que por esa época y creo que por mucho tiempo de la historia de la radio en Colombia era muy seguida por la gente, tenía muchísimos fanáticos. Entonces siempre fue ese crecimiento para mí de la mano con los medios de comunicación y fue formándose como el oído también, ¿no? Entonces, de la mano con mi familia, empecé yo como en ese modo medios. Y creo yo que tanto la niñez como la adolescencia me acompañó mucho en ese sentido, porque pues, como te decía hace un rato, empecé a trabajar desde muy chiquita. Entonces, yo mezclaba mi colegio con mis actividades, que aun cuando en ese momento no sabía que iba a estudiar comunicación, yo cuando me gradué y dije voy a darle durísimo a la comunicación, ya mis profesores sabían que esa era la carrera para mí, porque yo era desde muy chiquita la que presentaba los actos cívicos, la que presentaba los programas de infantiles, hice parte de Voz Infantil también, con ese hombre maravilloso que tampoco hoy está con nosotros, pero que bueno, que formó quizás a la mayoría de comunicadores barranquilleros. Entonces, siempre fue mezclada y fue acompañándome toda esa pasión de los medios de comunicación desde muy niña. Así que para nadie fue una sorpresa cuando yo dije que iba a estudiar comunicación, aun cuando otra de las cosas que me gustaba era el diseño de modas y todo ese tipo de cosas, pero yo la tenía clara, yo sabía que había que explotar alguno que otras habilidades que Dios me había dado. Entonces fue así como empecé y hasta hoy no he parado. ¿Y tenía Shirley algún periodista a nivel local o nacional al que usted de pronto seguía, al que usted le llamaba la atención, lo admiraba, algo así?
Perdón, no te entendí No, se que, cortó un que si poquito la usted pregunta. ¿Me la tenía algún repites? periodista en Barranquilla a nivel local o en el departamento o a nivel nacional al que usted escuchaba o una dama a la que usted escuchaba y seguía a través de los medios, como mirando, hombre, me gusta cómo trabaja, me llama la atención, quisiera algún día hacer eso, esa labor. ¿Me copió ahí? Sí. Hola, hola, hola. ¿Ahí me copió? Hola, Sí, hola. ¿Ahora sí me vale, copió? aquí estamos de nuevo. Ah, Sí, sí, te escucho muy bien, sí. Se sí. paró por un instante, sí. Le reitero Sí, la bueno, pregunta. claro que sí. Sí, 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 te la sí, escuché de Santander. sí. Le reitero la pregunta, Shirley. ¿Tenía alguna persona, algún comunicador, algún periodista, una presentadora de televisión, algo así por el estilo, a la que usted seguía, que le gustara su estilo y que quizás decía, algún día voy a ser así, algún día voy a estar en la televisión, en la radio, en el periodismo, haciendo algo similar porque eso es lo que me gusta, me llama la atención? Sí, claro, tenía muchos, tenía en cada área seguía muchísima gente a nivel local. eh, Tenía como muchas personas que para mí eran dignas de esa admiración, que cuando tú estás empezando te vas perfilando más o menos por allí. A nivel de prensa, por ejemplo, me gustaba mucho eh, 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 pues a Ernesto Macauslan. Yo la verdad soy fans de él, me encantaba cómo escribía, cómo ese estilo para él. También, por ejemplo, recuerdo mucho a Erika Fontalvo, tuve la gran fortuna de conocerla personalmente, de trabajar con ella en España. Cuando Erika estaba allí, yo también vivía en Madrid y compartimos muchos momentos y para mí era increíble una persona que desde niña yo escuchaba y veía en la televisión ser pues estar ahí muy cerquita de ella y realmente aprendí muchísimo de su estilo, de su forma espontánea y tan clara de presentar las noticias y muchos colegas que hoy en día a nivel local siguen en este oficio, muchos ya no, y a nivel nacional ni te cuento, e internacional. Hay muchas personas que uno va como cogiendo cada una de esas cosas que se van adaptando a la personalidad que tenemos y la vamos de alguna manera apropiando. Y sí, hay una lista extensísima, la verdad que sí. Ya. ¿Pero tomó algún estilo o su estilo propio? Sí, yo creo que yo tengo un estilo, a mí me gusta mucho, bueno, el tema de las noticias se convirtió para mí en algo bien importante. Después del deporte, como te decía, pasamos a las noticias y fui reportera de casi muchísimas noticieros, programas. No, o sea, creo que aquí en Barranquilla trabajé en casi todos. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que ese estilo mío era ese, muy sobrio, pero muy al mismo tiempo muy formal, sin ponerle tanta rigorosidad, pero sí mantener esa esencia costeña, porque, pues como te decía también, participé a nivel nacional en muchas partes, pero yo siempre era orgullosa de que todo el mundo supiera que era costeña y pude neutralizar mi acento, aun cuando pude lograr eso que no es fácil, eh, siempre en la forma de dar las noticias, en la forma de presentar, en la forma de escribir una crónica, en la forma de explicar ese hecho noticioso, me preocupaba mucho porque se diera de una manera fresca, de una manera fácil para que la gente la entienda. Entonces creo yo que ese fue el estilo que me fue caracterizando, no solo en la radio, en la televisión, tuve la oportunidad también de presentar el programa institucional de la Contraloría General de la República y allí pude poner en práctica todas esas cosas de las que te hablo. Cuando usted decide, porque su mamá, usted me dice, juniorista de siempre, ¿no? Y su papá, Sí. me imagino, también un deportista. Y cuando usted decide inclinarse por la otra parte del periodismo,
usted sintió de pronto que su mamá dijo, bueno, pero ¿por qué no en el deportivo? Que es lo que me gusta. Me hubiera sentido ahí más tranquila que mi hija estuviera ahí, como más satisfacción. O ella lo tomó de otra manera y respetó, por supuesto, la inclinación que usted tuvo de pronto de dejar de hablar del periodismo deportivo e inclinarse por un periodismo diferente como el que fue ampliando y abriendo cobertura. Pues mira, mis padres siempre fueron mis acompañantes en todo ese proceso, aun cuando toda la fiebre del junior, toda la fiebre deportiva que se vivía en mi casa, cuando ya yo me empecé a perfilar por la parte informativa, noticiosa, de noticias generales y sobre todo las noticias gubernamentales, porque eran mi fuerte. Yo empecé o salté enseguida a las noticias cubriendo gobierno, en este caso la alcaldía distrital, la gobernación del Atlántico, y fue lo que me abrió las puertas para tener el resto de los cargos que he tenido en mi vida. Ellos fueron muy respetuosos, ellos siguieron esa línea conmigo, pero yo nunca abandoné los deportes de alguna manera, siempre permanecía muy cerquita, ¿no? Tenía muchas amigas en esa época que recuerdo mucho, Luzmila Torres, Sandra Gómez. Entonces para mí eran como ellas son las dueñas del balón en ese momento y para mí era muy enriquecedor estar pues allí junto. Con Luzmila pude trabajar, yo fui asesora de Indeportes Atlántico y ella era la jefe de prensa. Entonces, imagínate tú, yo teniendo esos pilares del deporte femenino en la costa atlántica, para mí era lo máximo. Entonces yo decía, bueno, ya ellas están ahí, yo me voy por mi parte y creo yo que todo se dio muy bien, todo confluyó magníficamente y no descarto el sueño más próximo podría ser volver a los medios y, ¿por qué no?, al deporte. Bueno, no hay la menor duda, Indeportes también fue un paso importante para usted, Shirley, en esta carrera, pero luego ya comienza la otra etapa, la etapa de la que usted habla, ya Ujú. temas políticos y todo lo demás, la reportería, se mete más de lleno en eso y llega a la gobernación. ¿Cómo será eso? Y bueno, mira, la gobernación del Atlántico para mí sin duda alguna, uno de los cargos que más disfruté, que más añoro, ¿verdad? Porque es mi tierra, trabajar en el Atlántico, me conocí todos los departamentos, corregimientos que tiene este hermoso departamento. Hoy me encuentro en Barranquilla, en la casa de mis padres, te saludo desde aquí. Pero bueno, mi lugar de permanencia ahorita es en Bogotá y estar en Bogotá y recordar esa época de verdad para mí me llena de emoción porque la gobernación fue una experiencia estupenda. Pude y tuve la fortuna, la dicha de participar, de ser parte del gobierno del doctor Carlos Rodado Noriega, gobernador del Atlántico de ese entonces. Entré al gobierno como asesora de deportes bajo la dirección de la maravillosa doctora Albolaya, ¿verdad? Ella maravillosa jefe, un personaje, la quiero muchísimo, mantenemos una amistad muy bonita a lo largo del tiempo. Y bueno, y después empecé a trabajar con la primera dama del departamento en ese entonces, la doctora Elizabeth de Rodado. Fui la jefe de comunicaciones de la gerencia de capital social, como llaman o llamaban en ese momento esa dependencia. Y allí se abrió un mar inmenso de muchísimas actividades, campañas, proyectos sociales para la niñez, la adolescencia, la juventud del Departamento del Atlántico. Fue realmente, como te digo, un momento maravilloso. Hicimos parte de un proyecto de alimentación escolar. Te puedo mencionar cualquier cantidad de proyectos que esa gerencia lideró con la doctora Elizabeth y por supuesto con el gobernador Rodado. Y pues nada, yo llevo esa etapa de mi vida, fueron los 4 años de gobierno que pude estar allí, con mucho cariño porque fue el trabajo que pude estar más cerca de la gente, de poder
tener esa oportunidad de servir desde las comunicaciones organizacionales, corporativas, gubernamentales, pero brindarle una ayuda a toda esa comunidad atlanticense que necesitaba muchísimas cosas. Entonces, esa fue un periodo lindo y que llevo con mucho cariño en mi corazón. Creo que fue una etapa importante, ¿no? Yo creo que usted ahí Sí. comenzó a crecer, aunque usted dice que no, pero sí usted creció ya como profesional, por supuesto, comenzó a... Y cualquier día me entero, no, Shirley anda por España, en la Embajada de España. ¿Cómo fue eso? Sí, pues imagínate, para mí fue una sorpresa porque, bueno, se terminó el gobierno del doctor Rodado, a él lo nombran embajador ya en España. La familia Rodado se radica en yo sé con el doctor Verano de la Rosa y su esposa, la primera dama, Liliana Jaramillo, Liliana Borrero, perdón. Entonces, el doctor Rodado y su familia se va para Madrid y un día yo venía de un municipio, me acuerdo, con mi jefe del entonces, el doctor Carlos Zuluaga, era el gerente de Capital Social en ese entonces, y me llega un correo electrónico del gobernador, o bueno, en ese momento embajador, y diciéndome que Shirley, bueno, pues nada, necesito que te vengas porque me gustaría que hicieras parte de la embajada, del equipo de comunicaciones de la Embajada de Colombia en España. Imagínate el honor para mí servirle ahora a mi país desde una de las embajadas más importantes del mundo. Y así fue, armé mi maleta inmediatamente y pues nada, me fui para Madrid, allí estuve 6 años. 6 años viviendo en una ciudad preciosa que para mí es mi segundo hogar. Tengo allí grandes amigos, se pudieron haber consolidado muchísimas iniciativas gubernamentales también desde lo social, pero ya desde un rango diplomático. Tuve también la fortuna de trabajar con 4 embajadores, después del doctor Rodado, Augusto García, el doctor Orlando Sardi, gente maravillosa que le sirvió a este país de una manera ejemplar y que tuvieron conmigo la deferencia de dejarme participar en sus administraciones. Y allí estuvimos en el viejo continente trabajando para nuestro país. Después que regresa de España es cuando llega a la Contraloría. Así es, así es. Yo regreso desde Madrid, directo a Bogotá. Yo no pude venir a Barranquilla eh, sino hasta mucho después, porque me ofrecen una asesoría bien especial en una de las delegadas más importantes que tiene la Contraloría General de la República, que se llama la Delegada de Participación Ciudadana. Allí era el delegado, el contralor delegado, un gran amigo y que también pudimos con él trabajar de la mano en la gobernación Rodado. Carlos Zuluaga era el delegado de la Contraloría y me dice, Shirley, eso es muy curioso porque él va a Madrid, es toda una anécdota, él va a Madrid de vacaciones y llega a mi apartamento allí y me dice, Shirley, necesito que me ayudes y me localices a alguien, me recomiendes a alguien, porque tengo la oficina de comunicaciones que no la he podido organizar. Necesito a alguien que como pues sea el jefe de comunicaciones. Y yo le digo, bueno, pero ¿y cómo así? ¿Y por qué? Y él me decía que por qué le preguntaba yo tanto. Dije, pues nada, es que creo que es momento de volver a Colombia y por qué no trabajar contigo ahí en la Contraloría. Y me dice, pues de una. Y yo me vine enseguida y pues me nombraron allí y duré casi 2 años en la Contraloría General, trabajando con la doctora Sandra Morelli, primero con Carlos en la delegada de Participación Ciudadana, conocí a la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, y pues nada, me invitó a ser parte de su equipo de comunicaciones y de sus asesores directos allí. Y fueron 2 años también de una experiencia maravillosa, de ya estar, como digo yo, a nivel nacional en un organismo de control como lo es la Contraloría General, con muchísimos procesos por todo el país. Empiezo a viajar por toda Colombia, en procesos de auditoría, no solo del tema de comunicaciones, sino también otros proyectos que
que ya me empezaban a encargar muchos departamentos de nuestra Colombia. Y bueno, fue también una experiencia administrativa, una parte ya de otra orilla, pero también con muchísima importancia desde la comunicación. Bueno, le quiero decir que cuando escucho todas estas historias en este programa, historias que son noticias, cuénteme su historia, todos los días y los fines de semana, siento un profundo respeto y admiración, de verdad, Gracias. cuando una persona como usted es protagonista de estas historias. Porque también lo vemos en los deportistas que son jóvenes, muy humildes en un momento dado, a su inicio, cuando niños, cuando adolescentes, y luego el deporte le da la oportunidad de dar un salto e Así ir a es. otros países, pisar Europa. Algunos le da duro el sacrificio y algunos hasta se regresan, los mata la nostalgia y otros son fuertes y logran sus objetivos. Usted hace parte de esa lista, de las que logran el objetivo y mire toda la trayectoria, el recorrido. ¿No sintió de pronto una noche durmiendo asomadita a la ventana en España o de pronto aquí cerquita en Bogotá decir, me hace mucha falta mi Barranquilla, mi ambiente? ¿No sintió esa nostalgia y ganas de salir corriendo y venirse a su tierra? Todos los días, Santander, estar lejos, imagínate, más de 7.000 kilómetros de distancia, casi 9 horas de vuelo. Yo siempre pensaba en eso, ¿no? 6 o 7 horas de diferencia, siempre estaban allí y yo pues trataba siempre de estar presente en mi país, es decir, todos los días hablaba con mis padres, con muchos amigos, siempre Colombia y mi casa estuvo presente y a veces me tocaba trabajar horario español y trabajar horario colombiano, ¿no? Porque pues lógicamente las entidades del gobierno en Colombia, mientras nosotros llevábamos ya una jornada avanzada, ellos apenas estaban eh, eh, arrancando sus labores, entonces siempre había una carga laboral muy fuerte por esa diferencia. Pero sí, la nostalgia siempre estuvo allí. Viajaba mucho a Colombia, venía cada vez que podía, me inventaba cualquier excusa, bueno, inventar es un decir, ¿no? Pero aprovechaba más bien cualquier oportunidad que tuviese de vacaciones, de días disponibles, de días libres, para venir y no perder esa conexión con tu casa, con tus amigos, y pues desde luego hoy en día en toda Europa hay mucho de nuestros países, entonces tú empiezas a hacer esas amistades de connacionales en esas tierras y de alguna manera mantienes esa conexión también desde allá. Entonces, pues yo añoraba con mi alma todo eso diario, pero siempre estuvo presente de algún modo. La verdad es que en ese sentido siempre lo tuve allí cerquita. Eh, ¿Cuál fue la experiencia más importante que usted vivió de pronto saliendo de su ciudad Barranquilla, estando por fuera? Pues mira, fueron muchas situaciones, ¿verdad? Que a nivel profesional se dieron muy positivas, pero también en lo personal el tema de la distancia es muy fuerte. Por ejemplo, recuerdo con mucha nostalgia, una de las personas para mí de mi vida, pilares fundamentales, fue mi abuelo materno. Por supuesto, todos mis abuelos son fundamentales en mi formación, en mi crianza, pero tenía yo un nexo muy especial con mi abuelo paterno y justo cuando yo me nombraron en Madrid, él empezó a enfermar. eh, yo estuve muy cerca de él recién, empezaron todos los preparativos para mi viaje. Los meses, poquitos meses de yo llegar a Madrid, mi abuelo muere. Entonces, imagínate tú con esa distancia, con todos esos procesos de las horas. Yo no tuve la posibilidad de venir a su sepelio, a toda su despedida aquí en Barranquilla, y eso fue una de las cosas más duras para mí de estar lejos.
¿verdad? De tener esa distancia de por medio, y era de las cosas que a mí más me angustiaban, porque yo decía, en una situación de emergencia, ¿cómo tú haces para venir tan rápido? Pues hoy las cosas han mejorado mucho en ese sentido, pero en su momento fue un poco difícil para mí, pero por fortuna tuve toda la colaboración de mis compañeros en la embajada, y yo tuve, pues seguí todo por teléfono. En lo personal fue una de las situaciones que más marcó esos momentos, estando viviendo en Madrid. Y bueno, profesionalmente tuve la oportunidad de participar en momentos especiales. Imagínate tú, una de ellas fue la visita de los entonces príncipes de Asturias. Fue una de las pocas embajadas Por favor. en Colombia, perdón, en latinoamericanas. Ha sido de las pocas veces que unos príncipes han visitado una embajada latinoamericana. Hoy el rey Juan Carlos, el entonces príncipe de Asturias, estuvieron en la embajada de Colombia. El presidente Uribe fue en su momento quien coordinó toda esa logística, que te lo digo que fue una de las cosas más increíbles que a mí me pudieron pasar, y que tuve la oportunidad de presenciar y hacer parte de toda de esa visita, de unos reyes, ¿me entiendes? Entonces fue maravilloso vestir la embajada de más que nunca de Colombia. Ellos se fueron felices, conocieron todo el personal administrativo y diplomático de nuestro país, enamorados de Colombia, enamorados de cada una de las cosas que preparamos. Y llevo ese recuerdo en mi memoria de verdad muy presente, porque yo hoy los veo ya reyes, y dije, ellos estuvieron en la Embajada de Colombia en España, en nuestra embajada. Sí, sí, no cabe la menor duda que es una experiencia interesante en su crecimiento profesional, pero todo el tiempo ocupada, 24 horas periodista, 24 horas comunicadora, 24 horas como funcionaria. No tenía un espacio de pronto como para tomar aire. ¿Qué hacía en ese espacio, en ese tiempo? Pues mira, yo te confieso algo, mis jefes fueron mis aliados total, porque pues yo con su hija, algún familiar en ese entonces, conmigo. Yo vivía muy solita. Bueno, solita no, vivía con Dios, siempre acompañándome, pero no tenía ningún familiar conmigo. Cercano. Entonces yo, exacto, cercano. Entonces yo les decía a ellos que una vez llegaba los fines de semana, yo me iba a visitar un país diferente. Viajé muchísimo, esa era o es una de mis grandes pasiones. Entonces yo me dediqué a conocer Europa y todo lo que quedara cerquita o lejos. Creo que soy una mochilera total. Entonces trataba de organizar cada viaje que me era posible, no solo en Europa, eh, cosas así un poquito más allá. Me gustaba hacer esos viajes. Entonces ¿Lo ahí hacía todas las disfrutaba al semanas? máximo. ¿Todas las Sí, semanas? yo trataba de coordinar, pues obviamente, si la agenda lo permitía, como la Embajada de Colombia, o sea, la persona encargada también tenía rango en Andorra y en otros países, eh, presencia, ¿no? Entonces yo aproveché también y conocí mucho de esas culturas. Y sí, casi semanal me iba para un sitio diferente, y allí, así me la pasaba. Entonces creo yo que esa fue una de las cosas que más aproveché, y que a nivel personal pude de alguna manera traerme conmigo todas esas riquezas culturales, de Europa, y de todas esas tierras tan hermosas que hay. ¿Cuántos lugares así más o menos que recuerde alcanzó a conocer? Bastante Santander. Yo creo que yo a veces, a mí me da pena decirlo, y suena un poquito así como raro, pero yo conozco más París que Bogotá. Me la he caminado más. Sí. Sí, porque pues imagínate, Bogotá es una ciudad tan grande y que tiene tantas situaciones allí,
pero a mí esa ciudad me enamoró y he ido bastantes veces y cada vez me propongo conocer una partecita que no he podido. Entonces, me gusta mucho caminar. Entonces, yo trato de trazar esa ruta que a pie uno pueda conocer. Entonces, por supuesto que en esas grandes ciudades el metro y otras formas de transportarse son importantes hacerlo, pero a mí me gusta mucho caminar y sí, he tratado de visitar todos esos países y traerme muchos recuerdos de esos pueblitos, no solo españoles, franceses, de Italia, Portugal, o sea, sí se ha recorrido bastante, que lo diga mi nevera y los pines, que tengo casi de todos los países. Oiga, recuerdos y todo lo que usted seguramente ha traído de allá, el souvenir y todo lo de eso, pero algo que usted vio por allá que le impactó, que le llamó la atención y que nunca se le ha olvidado. Pues mira, yo soy loca por la fotografía, me gusta mucho y creo que de las cosas que más me impactaron fueron esos paisajes. Cuando tú vas por tren, cualquiera de esos países maravillosos del viejo continente, por ejemplo, conocer toda el área de la Toscana en Italia, esos paisajes, esos viñedos, todas esas montañas en las distintas estaciones, que pues eso tiene ese lado del mundo maravilloso que tú puedes conocer todas esas estaciones y el mismo lugar vestido, pero de diferentes formas. Entonces imagínate tú esas puestas de sol, esos atardeceres en el verano. De las cosas que a mí más me impactaron fueron todos esos molinos de viento, por ejemplo, que tú leías en el Quijote y que ya los ves con tus ojos. Esos son de las cosas que tú puedes impactar, puedes eh, eh, enamorar aún más la vista. Las diferentes manifestaciones del mar, por ejemplo, Portugal, Lisboa, conocer todo eso, toda esa parte del Mediterráneo, de verdad que es bien impactante, bien hermoso y creo yo que me quedo con esa riqueza natural. Y sin duda las ciudades son bellísimas, toda la historia que todo pues el mundo conoce de cada una de ellas, pero para mí sus paisajes, su naturaleza, la misma gente, así como los barranquilleros nos caracterizamos a nivel nacional de ser espontáneos, de ser dicharacheros, de ser sociables, de ser en todas partes del mundo hay de alguna manera esas personas que también te facilitan el llegar, ¿no? Y quedas tú enamorado de esos lugares y vuelves. Entonces creo yo que esas de las cosas, de las riquezas que más me han impactado, la riqueza natural de todos esos lugares. Y a propósito de los barranquilleros, ¿no tropezó a un barranquillero por allá en uno de esos lugares? O de pronto un colombiano, así no sea, no hubiera sido de Barranquilla. Pero te refieres que como novio, Sí, sí, que no, que lo encontró por allá, que no, que trabajaba allá, que estaba haciendo alguna labor. Y no, ustedes no, yo soy colombiano, soy de Cali, yo soy de Barranquilla. O, ah, ¿sí? sí, no, ¿Sí los encontró? imagínate, la Colombia, claro que sí, la colonia colombiana es gigante. En todas las ciudades de España tú te encuentras y el acento uno lo reconoce a kilómetros, aun cuando la diversidad cultural colombiana es súper amplia. Tú sacas el acento rolo, el acento caleño, el acento barranquillero o en este caso costeño y quedas ahí conectado para siempre. Empiezas a hacer amigos en cualquier parte, en una tienda, en un supermercado. Entonces, quedan ahí. Es más, hay una historia muy linda, muy simpática para mí. Eh, Fue así, yo fui a una reunión que le estaba coordinando una agenda a unas personas que venían de Colombia y necesitaban reunirse con ejecutivos de una de las empresas más importantes que tiene España. Y estamos varios en una mesa y de pronto
cuando me escuchan hablar, me dice una de las chicas, ¿tú eres colombiana? Yo le dije, sí, soy barranquillera. Me dice, yo también soy de Bogotá. Y desde ese día nos hicimos amigas, fuimos roommate, vivimos juntas varios años, compartimos apartamento, allá le dicen compartimos piso. Y hoy en día ella sigue viviendo en España, yo sigo viviendo en Bogotá y nosotras somos las más comadres, las más amigas. Mejor dicho, de ahí nació una amistad maravillosa, pero fue así, nos conocimos de ese modo. Entonces hay muchas de esas historias que uno puede rescatar porque la gente colombiana se conoce y la barranquillera ni que te diga. O sea, la gente costeña salta en cualquier parte y ya sea por el acento, por sus costumbres, y el colombiano como tal nunca deja su idiosincrasia de lado. Entonces, eso es bien bonito porque en tierras lejanas hace falta y conectarte, como te decía, con todas esas cosas gratifican el alma. Bueno, estando por allá, yo le hablaba ahorita de las diversiones. Sí, Baile, de pronto recordar al Junior por su mamá, que sabemos que ella es así es. juniorista. El cine, de pronto canciones, melodías. Eso lo lograba hacer por allá. Un café Y no, pero colombiano. claro, O sea, la comida la extrañaba mucho o de pronto consiguió también porque dice, no, mira, por allá hay una colombiana, un colombiano, una pareja que tiene un restaurante que vende comida colombiana. Todas esas cosas se pueden dar, ¿no? por supuesto, mira, yo tuve una colonia de amigos maravillosos, había de todos los países y colombianos éramos unos cuantos, entonces nos dedicábamos también los fines de semana o cada vez que podía, porque pues que coincidiera en la agenda era lo más difícil, pero cuando lo lográbamos, cada quien aportaba un lugar, ¿verdad? Entonces cuando nos tocaba a los colombianos, por supuesto, los llevábamos a los mejores restaurantes colombianos de Madrid o de cualquier ciudad de España donde nos encontráramos. Y así fue, y así hacíamos amigos en todas partes y a mí me gusta cocinar mucho y yo cuando pues me tocaba mi turno, los invitaba a mi apartamento y allá les preparaba comida costeña o lo que ellos me pedían, siempre salían con sus arepas de huevo, nosotros queremos comer arepa de huevo, imagínate tú hacer arepa de huevo y yo le decía, listo, de una, o si no, el arroz con coco, cosas que son muy particulares Que que identifican, parecen, sí. exacto, y que parecen elementales pero no lo son, tienen una profundidad maravillosa porque eso es oro. O sea, comerse un arroz con coco en España, Uy, imagínate por tú, Dios. eso para nosotros era la gloria, hacer un sancocho de gallina, así nos inventábamos unos planes de comidas impresionantes, pero también dentro de las cosas maravillosas que a mí me dejó esa experiencia fue esa, precisamente, la culinaria. Tener la oportunidad de aprender mucho de la cocina mediterránea y yo lo aplico en mi vida actual. Entonces, imagínate, hacíamos ese intercambio cultural. Nosotros les enseñábamos comida colombiana, cómo preparar comida costeña, comida colombiana y ellos la comida mediterránea, cómo hacer una paella, cómo hacer una... qué sé yo, un cocido madrileño, o sea, tantos platos deliciosos que era una forma de disfrutar esa amistad, ¿sabes? Esa hermandad que desarrollamos y que en mi caso fue una bendición enorme porque esos amigos se convierten en tu familia que en la distancia tienes para todo, realmente desarrollas tú, además de tus compañeros de trabajo, esos hilos de amistad gigantes que son para toda la vida. Yo cada vez que voy a España tengo que hacer una agenda para que tratar de visitarlos a todos Un porque se recorrido, ponen bravos. Sí, un un recorrido. recorrido gigante. Entonces, sí, la verdad es que quedan muchas de ese intercambio lindo. Y Shirley, y una comida que le hayan brindado los de otros países que a usted le haya quedado grabada porque le gustó muchísimo. Uy, muchísimas. Yo soy buena a cuchara. A mí me encanta la comida y
hay muchas cosas. Decirte una en particular creo que es un poco difícil, pero sin duda para mí los mariscos, la forma de preparar los mariscos allí son distintos a los nuestros. Tienen una forma muy particular de prepararlos, entonces creo yo que la comida mediterránea como tal, todo lo asociado al mar es deliciosísimo y yo creo que es una de mis comidas favoritas, la verdad que sí. En ese recorrido que usted hizo, iniciando en su tierra, en Barranquilla, luego pasando a la reportería, a la gobernación, el viaje a la embajada, lo de España, conocer muchos sitios, todo eso le dejó algo como para decir de todos los temas que manejamos, de todas las informaciones, de todo ese trabajo que hice en la jefatura de prensa, en las oficinas de prensa, de todos esos temas, ¿cuál fue el que más le llenó, el que siente que le gusta mucho más y el que de pronto le costó un poquito y que siente que mejor lo tiene allí alejadito? Pues mira, Santander, yo te digo honestamente, yo me considero una persona bendecida, altamente bendecida, consentida, diría yo, Amén. Sí, me señor. atrevería a decir que Dios me ha dado la dicha, la bendición enorme de tener unas oportunidades laborales maravillosas en donde yo he podido desarrollar muchas de las cosas que me apasionan. Y fíjate cómo es la vida, estar en Bogotá trabajando en las sociales, de alguna manera yo sentía, hubo un momento en mi vida que yo sentía que ya me estaba alejando un poco de eso que es mi esencia, que es la parte social, ¿vale? Entonces empecé a trabajar, después de la Contraloría pasé a una de las entidades también muy importantes en Colombia, que es positiva, es la ARL gubernamental y pues allí empecé a retomar todo ese servicio, ¿verdad? Con las personas a través de todo el tema del aseguramiento. Pero yo decía, aquí falta algo. Ya llevo muchos años desde lo corporativo, lo institucional, aprendí muchísimo. En Bogotá hay un nivel, por supuesto que aquí también, pero allí pues confluyen muchas cosas profesionales interesantes en donde cargos como ese te permiten alternar con personas con una formación importante. Entonces, cuando yo menos me lo imaginé, porque te soy sincera, no me imaginaba que en un año de pandemia, en donde el mundo estaba paralizado, Mm. en donde todos estábamos encerrados, en donde yo estaba de vacaciones, es que eso fue también increíble. Yo salgo de vacaciones, tenía un viaje, me acuerdo que tenía un viaje coordinado, todo listo para irme a México, y de pronto me llaman de la aerolínea y me dicen de todo que quedó cancelado todo porque la pandemia no permitía los traslados internacionales y me tocó quedarme en mi casa encerrada en Bogotá. En esos días para mí fue una semana tenaz porque pues imagínate con todo listo, yo dije, bueno, me tocará quedarme aquí. Y, y me llaman y surge una propuesta maravillosa en la gobernación del Magdalena. Me llama el gobernador, el doctor Caicedo, y me invita a ser parte de su gabinete departamental como jefe de comunicaciones de esa tierra maravillosa que tiene nuestro país, como son las tierras del Magdalena. De verdad que yo quedé gratamente sorprendida de esa riqueza natural que tiene el Magdalena. Y fueron unos meses, estuve 8 meses, son importante, de una dinámica interesante. Y allí me reencontré con la esencia de lo que a mí me gusta, es el servicio, lo social. Te repito que para mí una de las cosas que me llena el corazón es poder, desde mi expertise, desde esa formación de las comunicaciones, poder llegarle a la gente, poder de alguna manera contribuir para suplir sus necesidades. Y lo logramos, hicimos un trabajo
bien interesante desde la gobernación, llegamos a muchos lugares, tuve la oportunidad de liderar muchos procesos comunicacionales. Y creo yo que fue la oportunidad maravillosa de volver a la costa, de volver a la tierra, estaba más cerquita de Barranquilla. Entonces, imagínate, fue para mí también una gran bendición hacer parte de ese proceso en el Magdalena. El encierro en Bogotá, no viajar a México y terminar en Santa Marta, a la orilla del mar, imagínese usted, ¿no? Imagínate. Qué cambio. No, es cierto Sí. lo que usted acaba de decir y se me adelantó un poquito porque yo le iba a hablar de eso. Usted es una bendecida. Yo no sé si de pronto, no recuerdo los nombres de todas, de pronto Erika, que ha estado en el exterior también trabajando, usted se encontró con ella allá, ¿verdad? Hizo una buena labor. Sí, Erika Fontal. Erika Fontalvo. Pocos periodistas, no sé, pocos. De pronto usted por allá también se encontró con otros distinguidos colegas del periodismo en otros países, pero no es fácil, no es fácil. Y esas oportunidades que usted tuvo de estar no solamente en la academia, sino en la vida, de tropezar y de ganar terreno, porque en el periodismo, por lo menos yo, que he hecho mucho terreno, yo le llamo a eso terreno, o sea, Así estar es. donde está la noticia, el recorrido, los viajes, todo eso es importante. Yo tenía un maestro en esto del periodismo que siempre decía, cuando me llaman a dar una conferencia, yo no toco mucho los temas esos precisamente de la academia, de todas esas cosas. Yo cuento mis experiencias y creo que eso le va a dejar muchas más enseñanzas a los muchachos, a los estudiantes, a los futuros periodistas, a los futuros comunicadores. ¿Usted ha pensado en algún momento o ya lo ha hecho de pronto de transmitir todas esas experiencias que estoy seguro van a ser muy importantes para los que están en el proceso de formación, los que están estudiando, como para que vayan tomando caminos y se atrevan un poco, porque algunos a veces no se atreven, Shirley? Claro que sí, para mí sería estupendo. Sueño con eso y tengo la confianza que el tiempo me va a dar para algo así. Me encantaría ser catedrática por lo menos de cualquiera de estos programas de comunicación, ojalá aquí en el Atlántico y si de pronto pues, se da en la ciudad capitalina, pues sería estupendo también. Yo soy egresada de mi especialización de la Sergio Arboleda y realmente hay unos programas interesantes en muchas universidades y creo que esa sería una gran experiencia poder transmitir a las nuevas generaciones no solo la parte formativa, sino eso que tú hablabas, la parte experimental. Yo pues considero de tener como es decir, dentro de las cosas que para mí fueron claves al iniciar mi carrera, desde muy chica con solo 2 semestres siendo estudiante, yo fui una de las personas o de los miembros de un equipo que no, me acuerdo que no me podían contratar porque todavía era estudiante. Y creo que esa es una de las cosas que yo siempre les he recomendado a estos chicos que están apenas empezando en esto del periodismo, es que no se queden quietos, que se agarren de cualquier oportunidad que aparentemente es chiquita, es insignificante, pero no lo es. Fue de las cosas que a mí me abrieron muchísimas puertas. Cuando tú estás estudiando y cuando ya están empezando de alguna manera a crecer dentro de las carreras, pues muchos se van por la parte económica. Si no me pagan tanto, yo no me le voy a medir a ese trabajo. Creo que eso, en ese punto hay que considerarlo, ¿verdad? Porque sí, sin duda la parte monetaria es fundamental, pero Pero también la parte, vale mucho más el crecimiento, exacto, Shirley, claro. Sí, por sí. supuesto. Entonces, empezando, para mí es clave tener esa capacidad de absorber de los maestros que te pone la vida, ¿no? En mi caso fueron muchos y muchos de ellos los nombré y otros tantos se me quedan en el tintero porque han sido muchas personas que de alguna manera han contribuido y que me han abierto esa puerta y me han regalado sus saberes, sus experiencias y esa forma
de transmitir desde sus mismas experiencias. Recuerdo mucho a un gran amigo que creo que lo compartimos, esa amistad ubillera. Hoy por hoy todavía seguimos siendo grandes amigos y eso lo recuerdo mucho de él. Cuando yo empecé en esto, él me decía cosas como esa, de ver a esos chicos en formación y que tienen la oportunidad de coger un micrófono, que no es fácil. Mm. Hoy por hoy hay muchas formas, hay muchos medios alternativos, pero soltarle un micrófono o una cámara o ahora con las redes sociales, cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera tiene ese talante para hacerlo y hacerlo bien. Sí, sí, antes era diferente, por supuesto, ¿no? Pero las cosas han cambiado tanto. Ahora, como dicen algunos amigos y compañeros y colegas, ahora tú agarras una grabadora o prendes un computador y tomas un celular y de pronto ya puedes hacer o Así intentas es. hacer lo que hace un periodista, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Ese terreno del que yo hablaba hace un instante, eso es muy importante. Todo lo Así que es. me ha contado, interesante. Me ha contado, seguramente hay muchas cosas más, pero imagínese usted de su historia. En este programa cuénteme su historia. Ahora quiero que me cuente ya casi para concluir, el presente y el futuro inmediato de Shirley. A ver, Pues mira, yo estoy en un momento en el que estoy llena de muchas expectativas porque yo digo, caramba, ¿y ahora qué más viene? O sea, con todo lo ¿qué que otra ya... bendición me manda Dios? Exacto. Sí, yo a veces digo, Dios mío, o sea, son tantas cosas que de verdad que cuando uno tiene a Dios en su corazón y cuando esas cosas que uno cree que son imposibles se dan, ¿verdad? Todas esas fuerzas sobrenaturales, como digo yo, solo están de la mano cuando Dios está en la vida de uno. Y yo te repito, no me canso de decir que me considero una persona bendecida porque en lo profesional ha sido una una escalera interminable, ¿verdad? De pasos eh, importantes y de pasos contundentes que una puerta ha abierto la otra. Yo no he parado, desde que empecé ha sido ininterrumpido mi tiempo laboral. En este instante me encuentro en Barranquilla pasando unos días porque ya para responderte la siguiente pregunta, que es el futuro de Shirley Santamaría, vienen otras cosas a nivel nacional allí que se están cocinando. Entonces, Dios mediante, ya te daré la noticia confirmada, pero sí parece que se van a dar otras cosas a nivel nacional que están allí muy cerquitas y que van a permitirnos continuar, si Dios lo permite, un tiempo más. En este camino maravilloso que es la comunicación. Pero también tengo que decirte que tengo algunos proyectos personales caminando, que también les contaré muy pronto. Ah, qué bueno. Tengo allí unos proyectos bien interesantes que estoy cocinando, ya como para darle forma final, y creo que muy pronto sale todo lo que estamos preparando eh, a nivel de medios y otras cosas que estamos allí. Y bueno, de la mano de Dios, como te digo, lo que Él disponga, aquí estoy yo presta a seguir sirviéndole en donde me pongan, estoy dispuesta. Entonces, vamos a dar todavía un poco más de esto, de este mundo. Como yo sé que usted es una de las hijas preferidas de Dios y está preparada para todo eso, estoy seguro que viene una bendición muy grande. Estoy seguro, Así es, amén, sí, estoy seguro que eso viene, ya. Y amén. eso es seguramente más importante. No sé si va a ser por su tierra, no sé si va a ser en la capital, no sé, usted tiene las puertas abiertas por todos lados, ¿o no? Ay, sí, hay varias opciones allí, Santander, gracias a Dios, lo importante es que hay de donde
tirar. Entonces, vamos a ver como lo que te digo, lo que Dios disponga. Me encantaría regresar a mi tierra, poder continuar toda esa parte profesional aquí, pero bueno, hay que esperar a ver qué concretamos y estoy como los futbolistas, escuchando ofertas Escuchando la para propuesta ver más quién compra importante. el pase. Sí, sí, la propuesta más importante. Bueno, Así le es. recuerdo, yo sé que usted lo tiene presente, le recuerdo que estamos en marzo, en el mes de la mujer, y por eso usted estaba en mi lista hace mucho rato. Yo le había dicho, porque el mes de marzo le he dedicado todo Gracias. las fechas del programa Cuénteme su historia a la mujer, y hemos estado entrevistando. Hace poco tuvimos una nota muy interesante con Karen Abudinen, que es la ministra de las TIC. Sí. Hemos entrevistado también personajes importantes de la política y por supuesto no podía faltar Shirley Santamaría, que es un ejemplo, ¿verdad? Que es una periodista que seguramente muy pronto la vamos a ver en el tema de las conferencias, porque a mí me parecería interesante que esa experiencia sea transmitida a los nuevos valores, a ese semillero de periodistas que está comenzando, que está creciendo y seguramente que va a ser muy importante para ellos. Shirley, muchas gracias, felicitaciones en este mes de la mujer y como usted lo decía y como siempre también lo pongo en práctica yo en todas mis audiciones, vamos para adelante pero siempre de la mano de Dios. Amén. Gracias, Santander, de nuevo a ti. Mi gratitud por este detalle tan lindo de tu parte, por este espacio. Para mí es difícil, sabes, los periodistas somos buenos hablando o entrevistando a todo el mundo, pero hablando de uno mismo no es tan fácil. Entonces, uno, pues ahí hay un momento de verse en el espejo y es también interesante y muy importante volver a recordar esos inicios. De verdad te agradezco muchísimo ese espacio y que este momento de tu programa se mantenga, porque pues es bien importante que las nuevas generaciones conozcan esas personas que sin duda son pilar fundamental para nuestra ciudad, para nuestra región, y por qué no a nivel nacional. Lo digo por mí, por supuesto que no lo digo por todos esos invitados importantes que tú has tenido en tu programa. Y bueno, este espacio que me has dado a mí te lo agradezco infinitamente y fue muy grato recordar esos inicios de este servidor, de esta servidor. Muchas gracias, Shirley, por aceptar esta invitación, como lo decíamos al inicio, y estaremos atentos para socializar y para estar allí siempre pendiente de la manera como usted lleva a cabo sus planes, lo que tiene pensado en materia personal, seguramente, y lo que Dios le tiene, que estoy seguro que son grandes bendiciones para que usted continúe su exitosa carrera como comunicadora y como periodista. De verdad, muchas gracias. Así será, y ya nos veremos en el camino. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, hoy hemos tenido una invitada muy especial, Shirley Santamaría Casado, aquí en este programa Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. La invitación cordial para el próximo sábado. Estaremos aquí de nuevo en este programa Cuénteme su historia. No olvide, vamos a seguir cuidándonos. Esto no ha terminado. Por su salud, por la vida y por todos. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Chao, chao. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.